Un movimiento brusco llevó a la plata a superar el nivel de 92, alcanzando un máximo de 92,32 antes de retroceder rápidamente hacia la zona de 87,96. La subida fue rápida, visible y concentrada en una ventana de tiempo corta, seguida por un ajuste inmediato que mostró la fragilidad del impulso inicial. Esta secuencia, salto vertical y retroceso parcial, definió el tono del episodio: fuerza aparente acompañada de inestabilidad. La reacción del mercado fue instantánea. El avance no ocurrió de forma gradual ni escalonada, sino mediante un empuje súbito que desplazó el precio a un nuevo extremo intradía. Sin embargo, la incapacidad de sostener el nivel máximo reveló presión de venta activa tras el pico. El retroceso posterior no anuló completamente la subida, pero sí confirmó que el movimiento estaba impulsado por factores transitorios más que por una base estable de continuidad. El comportamiento inmediato tras el máximo mostró oscilaciones amplias, con participantes ajustando posiciones en tiempo real. Cuando un activo supera un umbral psicológico visible y luego retrocede en minutos, el mensaje operativo es claro: la liquidez responde, pero también exige confirmación. La subida por sí sola no establece estabilidad, necesita soporte continuo que en este caso no se mantuvo intacto. El episodio también incluyó movimientos positivos en otros metales preciosos, aunque de menor magnitud. El oro registró un incremento moderado, mientras que el platino y el paladio avanzaron ligeramente. Esta sincronía parcial sugiere un impulso común dentro del complejo de metales, aunque la intensidad se concentró en la plata. La combinación de nuevo máximo intradía y retroceso inmediato construye el punto de partida del análisis. Un repunte fuerte, visible y llamativo, pero acompañado desde el inicio por señales de tensión y reversión parcial. El movimiento no se presenta como expansión ordenada, sino como reacción acelerada seguida de enfriamiento rápido. El movimiento no se limitó exclusivamente a la plata, aunque fue ahí donde se observó la mayor intensidad. Durante la misma ventana de mercado, el oro registró un avance moderado, mientras que el platino y el paladio también mostraron subidas leves. La dirección fue compartida dentro del grupo de metales preciosos, pero la magnitud fue claramente desigual. La plata destacó por su velocidad y amplitud relativa frente a los demás metales. Mientras el oro avanzó de forma contenida, la plata realizó un desplazamiento mucho más pronunciado antes de corregir parcialmente. Esta diferencia de comportamiento dentro del mismo complejo sugiere que el flujo comprador no fue uniforme, sino concentrado con mayor fuerza en un activo específico. El oro, en este contexto, funcionó como referencia de estabilidad comparativa. Su incremento marginal indica que sí existió rotación hacia metales preciosos, pero sin el mismo grado de urgencia observado en la plata. Platino y paladio, por su parte, acompañaron el movimiento con variaciones positivas menores, reforzando la idea de impulso sectorial, aunque no de euforia generalizada en todos los metales. Cuando varios metales suben simultáneamente, pero uno de ellos supera claramente al resto, el mercado suele interpretarlo como señal de flujo selectivo. No es simplemente entrada al sector, sino preferencia específica. En este caso, la preferencia se manifestó en la plata, que absorbió la mayor parte del impulso comprador inicial. La divergencia de magnitudes también aporta contexto al retroceso posterior. Un activo que sube mucho más rápido que sus pares tiende a experimentar ajustes más visibles cuando la presión compradora se desacelera. La corrección parcial tras el máximo intradía encaja con ese patrón de sobreextensión relativa. Así, el panorama comparativo muestra un avance conjunto de los metales preciosos, pero con liderazgo claro de la plata en intensidad, velocidad y volatilidad dentro del movimiento. El detonante principal del movimiento se vincula a un factor geopolítico concreto: el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán en la región del Mar Arábigo. Dentro de este contexto, se destaca el incidente en el que fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní. Este evento actúa como punto de inflexión informativo que eleva la percepción de riesgo y modifica el comportamiento inmediato de los inversores. Cuando se intensifica la fricción geopolítica en zonas estratégicas, los mercados reaccionan ajustando exposición. El riesgo percibido no se limita al evento puntual, sino a la posibilidad de escalada. Esa posibilidad es suficiente para activar movimientos defensivos de capital. En este caso, la respuesta observada fue una rotación hacia metales preciosos. El vínculo entre tensión geopolítica y compras de metales se presenta como reacción de protección. Ante escenarios de conflicto potencial, parte del capital abandona activos considerados más riesgosos y busca instrumentos percibidos como resguardo de valor. La plata y el oro entran en ese grupo dentro del marco descrito. La subida rápida de la plata coincide temporalmente con este aumento de tensión, lo que refuerza la relación causal planteada. No se describe como coincidencia técnica, sino como respuesta directa a un cambio en el entorno de riesgo.
El movimiento de precios se interpreta como traducción financiera de un evento político-militar. El mecanismo operativo es inmediato. Mayor incertidumbre eleva la demanda de refugio. No requiere confirmación de conflicto abierto. Basta el incremento de probabilidad percibida. Los mercados reaccionan a expectativas, no solo a hechos consumados. Así, el episodio geopolítico funciona como catalizador del impulso alcista inicial, activando flujos defensivos hacia metales preciosos y proporcionando el combustible narrativo para la subida brusca de la plata. El aumento de la tensión geopolítica activa un patrón recurrente de comportamiento financiero: la salida de activos percibidos como riesgosos y la entrada en activos considerados refugio. Dentro del marco descrito, el episodio, en el mar Arábigo, no solo genera titulares, sino que desencadena una reasignación inmediata de capital. La prioridad deja de ser el rendimiento potencial y pasa a ser la preservación. Este desplazamiento no ocurre de manera uniforme, sino selectiva. Los participantes reducen exposición en instrumentos más sensibles a la incertidumbre y aumentan posiciones en metales preciosos. La lógica operativa es defensiva. Ante un entorno incierto, se favorecen activos que históricamente funcionan como resguardo relativo de valor dentro de la narrativa de mercado. La plata se beneficia de este flujo por pertenecer al grupo de refugio, pero su respuesta es más volátil que la del oro. Cuando la rotación se produce con urgencia, los activos con menor profundidad relativa pueden experimentar movimientos porcentuales más amplios. Eso ayuda a explicar por qué la plata muestra un salto más pronunciado que otros metales durante el episodio. El proceso también es psicológico. La percepción de amenaza eleva la sensibilidad al riesgo y acelera decisiones. No se trata de análisis prolongado, sino de reacción. La velocidad del flujo importa tanto como su dirección. Cuanto más rápido ocurre la rotación, más abrupto tiende a ser el movimiento de precio. Sin embargo, este tipo de entrada motivada por tensión no garantiza estabilidad posterior. El capital que entra por protección puede salir con la misma rapidez si la percepción de riesgo disminuye. Por eso, los rallies impulsados por miedo tienden a mostrar retrocesos parciales una vez que la urgencia inicial se modera. Así, la subida de la plata dentro de este episodio se enmarca como resultado de un vuelo defensivo desde riesgo hacia refugio, impulsado por percepción de escalada y ejecutado con rapidez operativa. El rebote de la plata no se presenta únicamente como respuesta geopolítica, sino también como recuperación posterior a una corrección severa reciente. Antes del movimiento alcista, el mercado había experimentado una caída brusca que redujo los precios de forma significativa. El avance actual se interpreta en parte como ajuste tras ese descenso. La corrección previa se vincula a un cambio en las expectativas de política monetaria derivado de la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Ese nombramiento alteró las proyecciones de los participantes del mercado respecto a la dirección futura de las tasas de interés. La reacción inicial fue negativa para los metales. Cuando cambian las expectativas sobre el liderazgo monetario, cambian también las suposiciones sobre el costo del dinero. En este caso, la reacción fue inmediata: presión bajista sobre la plata y otros metales preciosos. El movimiento no se describe como gradual, sino como ajuste rápido provocado por sorpresa y reposicionamiento. Tras esa caída, el mercado entra en fase de rebote técnico. Parte del avance actual se explica como recuperación de terreno perdido, no como inicio aislado de una nueva tendencia. El precio responde a una condición previa de sobreventa, generada por la reacción a la noticia monetaria. Este tipo de recuperación posterior a corrección suele coexistir con alta volatilidad. No implica estabilidad automática, sino reequilibrio temporal entre compradores y vendedores. El avance refleja que la presión vendedora previa perdió intensidad y permitió una recuperación parcial del precio. Dentro de este marco, el rally reciente se construye sobre dos capas simultáneas: un catalizador geopolítico inmediato y un rebote estructural, tras una corrección profunda inducida por expectativas sobre la Reserva Federal. Las expectativas actuales sobre la política de la Reserva Federal añaden un segundo soporte al movimiento de la plata. Tras el ajuste inicial provocado por el cambio de liderazgo esperado, el mercado empieza a descontar un escenario de tasas sin cambios en el corto plazo. Esa proyección modifica la evaluación relativa de los metales preciosos. Cuando las tasas se mantienen estables, los activos que no generan rendimiento periódico pierden una desventaja comparativa. La plata, al no ofrecer interés, compite peor cuando los rendimientos monetarios suben. Pero si el mercado anticipa que las tasas permanecerán sin variación, esa presión relativa disminuye. El atractivo de la plata aumenta en ese contexto específico, no porque produzca flujo, sino porque el costo de oportunidad de mantenerla deja de ampliarse. El ajuste en expectativas reduce la penalización implícita que normalmente pesa sobre los activos no rentables en entornos de política restrictiva.
Este cambio no surge de una decisión ya ejecutada, sino de la expectativa colectiva sobre la dirección inmediata de la autoridad monetaria. Los precios reaccionan a previsiones tanto como a decisiones formales. La sola anticipación de estabilidad en tasas es suficiente para generar reposicionamiento. La combinación de tensión geopolítica, rebote tras corrección y expectativa de tasas sin cambios crea una confluencia de factores favorables de corto plazo. Cada uno por separado puede mover el precio. Juntos refuerzan la probabilidad de un impulso alcista temporal. Dentro de este marco, el movimiento de la plata no se interpreta como evento aislado, sino como resultado de expectativas monetarias ajustadas que reducen la desventaja estructural de mantener un activo sin rendimiento. Los datos económicos recientes de Estados Unidos introducen otro elemento que refuerza el movimiento observado. Las cifras de creación de empleo en el sector privado resultaron por debajo de lo esperado, señalando una desaceleración en el ritmo del mercado laboral. Este tipo de sorpresa estadística modifica rápidamente la interpretación macro de corto plazo. Un mercado laboral que pierde impulso suele interpretarse como señal de enfriamiento económico. Dentro del marco descrito, esa lectura favorece a los metales preciosos, no por crecimiento directo de demanda industrial, sino por el ajuste de expectativas financieras que provoca. Cuando los indicadores laborales decepcionan, aumenta la percepción de que la autoridad monetaria tiene menos margen para endurecer condiciones. Esa lectura vuelve a conectar con la expectativa de tasas sin cambios. El efecto no es independiente, sino acumulativo. Los datos económicos refuerzan la proyección monetaria previa. El resultado es un entorno interpretado como constructivo para la plata en el corto plazo. Menor fortaleza laboral implica menor presión inmediata para ajustes restrictivos adicionales. Esa conclusión alimenta el interés por activos de resguardo dentro de la narrativa presentada. La reacción del mercado no depende de una sola estadística, sino de su contraste con lo esperado. La diferencia entre proyección y resultado es la que genera movimiento. En este caso, la desviación negativa actúa como apoyo adicional para el rebote del metal. Así, el avance reciente de la plata también se sostiene sobre un componente macroeconómico, señales de enfriamiento laboral que fortalecen la expectativa de política monetaria estable y, con ello, la posición relativa de los metales preciosos. A pesar del fuerte avance observado, se establece una advertencia clara para quienes ingresan al mercado de la plata por primera vez. El movimiento brusco de precio no se presenta como garantía de continuidad inmediata. La volatilidad sigue siendo una característica central del metal, incluso dentro de fases alcistas. La plata se define aquí como un instrumento de horizonte largo, no como vehículo de ganancia rápida. Su función principal dentro del marco descrito es actuar como reserva de valor y mecanismo de protección frente a inestabilidad económica. Ese posicionamiento cambia la forma en que deben interpretarse las subidas repentinas. Entrar impulsado por el miedo o por la urgencia del movimiento de precio se considera un error operativo. Las compras motivadas por pánico tienden a concentrarse en picos locales. Cuando la emoción dirige la decisión, aumenta la probabilidad de exposición en niveles inestables. También se subraya que las fluctuaciones son normales y esperables. Retrocesos parciales después de subidas rápidas forman parte del comportamiento típico de la plata. La presencia de correcciones no invalida la tesis de largo plazo, pero sí exige disciplina en la entrada. La gestión de expectativas es central. Considerar la plata como ahorro estratégico y seguro financiero implica aceptar variaciones de precios sin reaccionar de forma impulsiva. El enfoque descrito prioriza constancia y horizonte temporal sobre sincronización perfecta de mercado. Con ello, el cierre establece que el repunte reciente debe interpretarse dentro de una estructura volátil y de largo plazo, donde la función del metal es protección y preservación, no especulación inmediata. El cierre del análisis refuerza la perspectiva de la plata como instrumento de largo plazo, ahorro y seguro frente a la inestabilidad económica y geopolítica. No se trata de buscar ganancias rápidas ni de reaccionar impulsivamente ante subidas o bajadas de precio, sino de mantener una posición estratégica sostenida. Dentro de esta visión, la plata funciona como vehículo de preservación de valor y como cobertura ante riesgos financieros y geopolíticos. Su utilidad no depende de cada pico o caída diaria, sino de la acumulación gradual y del efecto protector que ofrece frente a incertidumbre macroeconómica. El marco de largo plazo implica paciencia y comprensión de la volatilidad inherente. Las fluctuaciones intradía o los movimientos repentinos, como el que llevó a la plata por encima de 92 antes del retroceso, deben entenderse como parte de la dinámica natural del mercado, no como señales de compra o venta urgentes. Además, la plata cumple un papel complementario dentro de una estrategia financiera diversificada.
Su valor radica en estabilidad relativa frente a otros activos y en su capacidad de servir como refugio en escenarios de tensión. La narrativa enfatiza que su función principal es la de seguro financiero, no especulación inmediata. Finalmente, la lección central para inversores nuevos y experimentados es clara. Participar en la plata requiere visión de largo plazo, aceptación de volatilidad y enfoque en preservación de capital. La importancia no reside en capturar cada movimiento, sino en mantener disciplina, perspectiva estratégica y comprensión de su rol dentro del conjunto de activos seguros. Se cierra así el episodio completo sobre la reciente subida de la plata, sus impulsores geopolíticos, macroeconómicos y de política monetaria, y su interpretación como instrumento de ahorro y protección.